Como dijimos, los robots industriales siguen en este momento siendo industrias que trabajan en forma, si se quiere, no estandarizada, ¿no? O sea, siguen produciendo sus interfaces de acuerdo a sus propios desarrollos y no hay mucha estandarización, ¿de acuerdo? El IRL es un intento que se hizo, miren, en el año 1996, ya hace buenos años, 30 años va a ser, ¿de acuerdo? Para poder estandarizar los lenguajes de programación, ¿no? Sin embargo, no tuvo éxito, ¿de acuerdo? Ahí hice varios intentos sin el suficiente éxito, pero quedó algo correcto y en base a ese algo se han ido desarrollando las interfaces de programación de las diferentes marcas. Por eso en todas encontramos algo similar, ¿de acuerdo? Entonces, inclusive, como dice acá, se ha asumido por algunos robots, ¿no? Por ejemplo, educativos, en este caso Festo, ¿ya? Y asociado al IRL está el concepto de código intermedio, que lo vimos también, ¿no? Que significa de que si hay varios lenguajes de programación y hay una cantidad de robots también, los traductores que se necesitarían serían N por M, ¿no? Sin embargo, definiendo el concepto de código intermedio, ¿sí? Entonces ya no es necesario N por M, sino N más M traductores, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a revisar un programita hecho en IRL, ¿no? Que como se ve ya tiene algunas instrucciones definidas, vamos a decir así, ya no es un pseudocódigo, sino es un código específico, ¿de acuerdo? Donde se pueden escribir programas para desarrollar distintas tareas, ¿de acuerdo? Entonces empieza pues encabezado, el nombre del programa, por ejemplo, la definición de algunas variables, ¿sí? La definición de algunas variables que me van a permitir hacer su uso durante el desarrollo del programa, ¿sí? Inicio del programa, algunas sentencias de decisión, ¿correcto? Y de acuerdo a las variables, ¿no? Tomar algunas decisiones, ¿de acuerdo? Esto es un código cualquiera de un programa IRL. Se pueden definir, como ve ahí, bucles, ¿correcto? Estas son las instrucciones, ¿ya? ¿Correcto? Se pueden definir bucles, ¿sí? Se pueden mover piezas o tener movimientos rectilíneos a puntos de destino definidos, ¿correcto? Y entonces, en base a esta programación y a una serie de instrucciones, se pueden definir algunos programas, ¿ya? Por ejemplo, este de acá, ¿sí? Ahí tienen ustedes un programa o un problema que se va a resolver en base a este IRL, dice célula de verificación y empaquetado de componentes, ¿no? Tenemos los elementos de la célula robótica, ¿correcto? Y dice los componentes llegan a la célula a través de un alimentador, de donde el robot dice ha de cogerlos y realizar un test específico de validación sobre ellos, ¿no es cierto? Entonces, a través de esa cinta transportadora le llega al robot un alimentador, ¿no? Y el robot recibe a estos elementos que vienen acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los pasa por un test, dice, ¿no? Si el test resulta positivo, se coloca el componente en el primer agujero libre del pallet de 3x5, en este pallet, ¿no es cierto? En el primero, ¿ya? Situada en una cinta de transporte contigua, esa cinta se mueve mediante un motor controlado por el propio robot, ¿correcto? Si el test resultase negativo, el componente es defectuoso, se colocará el componente en una caja de componentes de desechos, ¿no? Acá, ¿ya? Correcto. Entonces, esta es la tarea que hay que
realizar, ¿no? Se puede realizar con cualquier lenguaje, sí, en este caso la solicitud es que se haga mediante IRL con las instrucciones que se han visto, ¿no es cierto? Entonces vamos a revisar el programa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como todo programa, nosotros necesitamos definir, ¿ya? Definir algunas variables y definir algunos elementos para mi programación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las señales de entrada y salida, ¿ya? Entonces, el robot, como hemos dicho, maneja entradas digitales y también maneja salidas digitales. El concepto es el mismo que hay en los PLCs, ¿ya? En los PLCs, ¿no? Esas entradas digitales tienen una dirección, esas salidas digitales tienen una dirección también, y son a nivel de bits, nada más, ¿no es cierto? O es 1 o es 0, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, en este caso, para la tarea a realizar, las entradas digitales que se están definiendo o se van a definir y utilizar son, ¿no? EA, que indica si hay un componente en el alimentador, EH, que indica la existencia del componente en la herramienta, ET, que indica si el test ha resultado positivo, EP, indica si el pallet está disponible, ¿correcto? Entonces, y las salidas digitales, SN, alarma que indica la necesidad de un nuevo componente, SH, alarma que indica que no hay componente en la pinza, SM, señal de control del motor de la cinta de transporte, ST, señal de activación del test, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 4 entradas digitales y tenemos 4 salidas digitales, ¿listo? Entonces, ¿qué más habría que definir en la tarea? Este es el conjunto de instrucciones, ¿ya? Para poder hacer programación IRL, ¿no? Dentro de lo que se ha visto, ¿no? Por ejemplo, está bucles, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, hay definición de variables, ¿correcto? Definición de subrutinas, ¿listo? Y algunas otras que me ayudan a hacer el control del programa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí están para que sean usadas y veamos cómo es que se usan en este programa, ¿no? Bien, el concepto del IRL es trabajar también en lo que se denomina macroinstrucciones, ¿no? ¿Qué viene a ser una macroinstrucción? Viene a ser una especie de, haciendo la comparación con los lenguajes de programación, de una función, ¿correcto? ¿Ya? O sea, esa función se la define, se la construye y luego puedo hacer uso de ella, ¿no es cierto? Entonces eso en IRL es lo que se conoce con el nombre de macroinstrucción, ¿correcto? Por ejemplo, la definición de la macroinstrucción, ¿no? Que va a permitir manipular a los componentes, ¿no? Que se están testeando, ¿ya? Entonces, la macro instrucción se define a través de esta instrucción, ¿correcto? Tiene este nombre y tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Entonces lo único que hace esa macro instrucción es a la pinza abrir, bajar, esperar y cerrar, ¿correcto? ¿Listo? Y hay otra macro instrucción que en este caso sirve para dejar el objeto, ¿no? Uno sirve para asirlo y la otra sirve para dejarlo, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿ya? Muy similar a esta, ¿no? Bajar la pinza, abrirla, esperar el tiempo, ¿no? Y luego cerrar la pinza, ¿listo? Muy bien, subir y cerrar la pinza, listo. Entonces, ese concepto se maneja en este lenguaje, las macroinstrucciones, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Como en cualquier otro programa también, una definición e inicialización de variables, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, acá hay una serie de variables, por ejemplo, la de la velocidad, base de posicionamiento, la velocidad de giro de la pinza, ¿no? La posición del alimentador, ¿ya? La posición del dispositivo de test, la posición del comienzo del pallet, la posición del almacén de componentes defectuosos, la posición de pallet libre y auxiliar,
posición de la fila libre, incremento de columna, incremento de fila, orientación del componente en el PALE, orientación del componente en la alimentación, orientación del dispositivo de test, ¿no es cierto? Como pueden ver, entonces, en este caso, la programación no va a ser por, ¿cómo se llama? La que hemos visto, estado viendo con el robot, por guiado, ¿no es cierto? Sino por definición de variables, ¿ven? Entonces todo se va a trabajar en base a esas variables. En ningún momento vamos a decirle al robot, ¿sabes qué? Cuando quieras, por ejemplo, ¿no? Coger un elemento para ser testeado, no le vamos a decir dónde está el elemento ni nada de eso, ¿no? Se va a trabajar mediante texto, programación netamente textual, ¿de acuerdo? Entonces ese es el IRL, ¿ya? Muy bien, entonces luego de que se definen todas esas variables, velocidad lineal y angular, velocidad ordinal y variables con las posiciones y orientaciones a utilizar, entonces podemos definir, ¿no?, las otras tareas. Por ejemplo, ¿cuál? La que dice acá el llenado del PALE, ¿no? Si ustedes analizan este código lo que hace es implementar el código de lo que es el manejo matricial, ¿sí? ¿Qué necesitamos para manejar una matriz? ¿No? Una matriz tiene dos dimensiones, ¿no es cierto? ¿Sí? En programación, no sé si habrán visto esto. Una matriz tiene dos dimensiones, entonces yo necesito desplazarme por la matriz. Entonces, para desplazarme por la matriz, puedo hacerlo de dos maneras, ¿no? Por las filas de la matriz o por las columnas de la matriz, según escoja, ¿no es cierto? Cómo quiero hacer el movimiento, ¿ya? En todo caso, el criterio para desenvolverse o desarrollarse a través de la matriz es el de los bucles anidados, ¿no? Si ustedes observan, acá tenemos justamente dos bucles, ¿ven? ¿Sí? Un bucle de 5 filas y el bucle de 3 columnas, ¿ven? Uno está anidado dentro del otro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eso va a permitir, ¿no?, que nosotros, manejando las variables que hemos visto, incremento o el incremento, las posiciones de los pales y los incrementos, podamos hacer el manejo del llenado del pale. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ahora, esa parte del código se lo está considerando como una subrutina, ¿no es cierto? O sea, si queremos llenar el pallet, vamos a ir a esa subrutina para hacer el llenado del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, eso trata esta parte, ¿no? Veamos, acá están los conceptos. Se pide, dice, un nuevo pallet, se recoge el componente y se realiza el test, ¿no? Si el test resulta positivo, se coloca el componente en el pallet y se actualiza la variable de primera posición libre. Si el test es negativo, se desecha el componente y se deja la zona de componentes defectuosos. Si desaparece el pallet durante el llenado, se crea un nuevo pallet y se reiniciará el proceso. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ese es otra parte del programa, ¿no? Este es otro programita que también se implementa mediante otro concepto que maneja el IRL, que es el concepto de las subrutinas, ¿no? Las subrutinas son subprogramas, ¿no es cierto? Se llama una subrutina, se ejecuta todo lo que hace, es la subrutina y se regresa al punto desde el llamado de la misma, ¿no es cierto? Eso es lo que significa este concepto, ¿no? Refrescando o revisando algunos conceptos de programación, ¿ya? Entonces, para esto de acá, dice verificación de que el pallet nuevo está posicionado en la posición del llenado, inicializando las variables PB y PF a la primera posición del pallet, activación de la salida que controla el motor de movimiento de la cinta, ¿no? Entonces, esta es la subrutina que va a permitir pedir un nuevo pallet, en caso ya no haya, ¿no es cierto? Y eso va a funcionar, recuerden, de acuerdo a la entrada digital, ¿no es cierto? Que se ha declarado si hay presencia de pallet o no hay presencia de pallet, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, lo que se está mostrando básicamente son cómo construye el IRL los programas, ¿no? En base a macroinstrucciones, en base a subrutinas, en base a códigos que funcionan independientemente de las mismas. ¿Ya?
una consulta. ¿El que haya o no un pallet es la interrupción para llamar a las subrutinas? ¿O es un proceso que al no encontrar un pallet recién se activa la subrutina? Recién se activa la subrutina cuando no hay pallet, ¿no? Por eso está subrutina del nuevo pallet. O sea, esto es para cargar el nuevo pallet. Okay. O sea, ahí va a llamarse en función de ese bit que detecta si hay o no hay, ¿no es cierto? Ok. Ok, listo. Entonces, eso, ¿no? Su rutina de colocar el pallet, ¿no? En su posición correcta, ¿no? Correcto, colocar un componente en la primera posición libre en el... Ah, no, pero este es, perdón, para el llenado del pallet, ya colocar un componente en la primera posición libre en el pallet, ¿no? Entonces, de acuerdo a la posición, y la posición libre en el pallet, ¿sí? Verificamos la orientación y utilizamos la macro instrucción dejar, ¿no es cierto? Que estaba definida al comienzo, simplemente dejar el objeto, ¿sí? Y retirarse, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, esta es otra subrutina, ¿no es cierto? Que se usa para colocar los elementos en el pallet, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se sigue para colocar el componente propiamente dicho, ¿no? Espera un máximo de 30 segundos al llegar un componente al alimentador. Si no llega, emite una alarma durante 10 segundos y lo vuelve a intentar. Si llega, lo recoge, verificando que esté en la pinza el robot. Si no está, por ejemplo, porque ha reparado, emite una alarma y trata de realizar la operación, ¿no? Entonces, esta es una rutina que va a permitir colocar al elemento. ¿De acuerdo? De acuerdo a las posiciones. Recuerden que acá hay manejo de variables y hay que hacer los incrementos de acuerdo a los valores que se han especificado al inicio, ¿no? Del mismo. ¿Ya? Y la subrutina de test también, ¿no? El programa necesita pasar todos los elementos por un test, ¿no? Y entonces, de acuerdo a eso, ¿sí? Nos posicionamos sobre el dispositivo de test, se tiene que orientar correctamente de acuerdo a eso, introducimos el componente en el dispositivo de test y se activa el test, ¿no? Fin de test. De acuerdo al resultado del test, ¿no? Se toman decisiones también, ¿sí? De rechazo del componente, si no pasan el test, ¿no? Si el test ha sido defectuoso, entonces hay que sacarlo del dispositivo de test y llevarlo a donde está el almacén de elementos defectuosos. En esta posición se deja el elemento y se retorna, ¿correcto? Se retorna. Y eso es todo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a proponerles ahora es que ustedes, en base a este IRL, ¿sí? Resuelvan un ejercicio que alguna vez se planteó también en un examen para que desarrollen su programación, ¿de acuerdo? Ya, lo van a efectuar por grupo, ¿de acuerdo? Un proyecto para que no sean muchos los programas que haya que realizar. Se distribuye entonces de acuerdo como están en los grupos de proyecto y esto está en el aula virtual ya, las diapositivas, y entonces el problema lo publico en este momento, ¿de acuerdo? Para que lo puedan resolver. A ver. Por favor, se van organizando de acuerdo al grupo de proyecto de Bueno, ustedes son un miembro. ¿Qué?